Bueno, y le damos la bienvenida a nuestra invitada en el día de hoy. Tenemos aquí a nuestra diputada electa del circuito 84, Grace Hernández. Bienvenida, Grace. Gracias, buenos días a todos. Buenos días, Grace. Gusto tenerte aquí en los micrófonos de Radio Hogar, en este programa Desde el Hogar. Grace, cuéntanos un poco. ¿Quién es Grace? Primero que todo. Bueno, primero sí les quiero decir que estoy muy contenta, agradecida de esta invitación y de la introducción que han dado, porque eso es lo que estamos haciendo, regresar la política a la familia. Conversemos en familia, y la familia ya no es solamente el hogar íntimo de nuestra casa, sino todo el país. Somos una gran familia política que puede junto conversar y transformar el país. ¿Quién soy yo? Yo soy una ciudadana común y corriente, hija de una mamá civilista sediciosa y un papá que perteneció a un partido político como lo fue la Democracia Cristiana, que era un partido que tenía la mística de la educación y la formación de sus miembros, y yo crecí viendo esa dualidad. De allí siempre me ha motivado las injusticias y me ha hecho actuar. Y desde mi vida estudiante en la universidad en adelante, yo me la pasaba protestando contra las injusticias que pasaban. Y hemos crecido en un país donde las oportunidades no le llegan igual a todos, y por eso tenemos este desbalance enorme en la calidad de vida del panameño. Así que, bueno, en el camino me encontré a un chitriano fantástico, se llama Everardo de Cerega, nos enamoramos, nos casamos, tuvimos 2 hijos, que hoy ya uno votó por primera vez, tiene 18, y el otro tiene 16, son 2 pelados fantásticos también. Y bueno, juntos tenemos esta familia que la verdad que estoy muy orgullosa y contenta cuando veo cómo hemos construido nuestro hogar. Y estudié arquitectura, me dedico a la arquitectura desde hace 24 años de forma continua, es mi pasión. Considero que el arquitecto construye el ciudadano, y el arquitecto, como conversé con una colega hace como 3 años, haciendo una introspección, el arquitecto también ha olvidado el país. Y necesitamos que el arquitecto vuelva a meterle a su ciudad a través de sus clientes o de los proyectos que se hagan con interés público, volver a pensar en la gente, en que los espacios sean hechos para que la gente esté bien. Ok. Esa es Grace. Esa es Grace. Grace. Así que entonces, bueno, arquitecta de profesión. Cuéntanos entonces, ¿cómo es esto? De una arquitecta, entonces, ¿cómo fue este paso de ingresar a la política? Protestando, como les conté, me di cuenta que aunque pusimos, creo que más de 5,000 personas en una ocasión fuera de la Asamblea Nacional, ni siquiera con esa presión nos escuchan. Hacen exactamente lo que les da la gana. Y realmente el puesto de un diputado es representar, no es representarse, es representar al ciudadano. Entonces yo no puedo hacer lo que a mí me dé la gana allá adentro. Yo tengo que hacer lo que la gente está pidiendo. Y yo simplemente ser un puente para representar esas ideas, esas necesidades. Como eso no sucedía, yo dije, yo voy a pasar de la queja a la acción. Y ese ha sido mi eslogan, y es lo que trato de llevarle a la gente, de que se activen, no nos quedemos nada más hablando, sino también participemos. Y dije, ¿dónde yo puedo entrar? Y me vi en la asamblea, porque puedo influir en lo que a mí más me preocupa. Que cada uno de los proyectos de ley que salen de la Asamblea Nacional, hasta el día de hoy, yo no veo al ser humano como el centro del objetivo o el final. Siempre veo un negocio, un interés particular de un grupo pequeño. Y lo veo en cualquier ley. Me la puedes mencionar y te digo por qué lo veo. Porque ya en todo lo que he investigado es lo que siento. Así que dije, voy a entrar, y me lo propuse. Empecé a prepararme. Estoy dentro de Movimiento Otro Camino, que es un partido político que construimos con la base de no ser clientelista, de demostrar que la política se puede regresar a los inicios, que puede tener pasión, podemos tener intención sin esperar nada a cambio.
y eso fue lo que construimos. Entonces, a través del partido, me postulé dentro de mi partido, pasé el proceso de selección y aquí estoy. Como diputada electa. Diputada electa de la Nación. De la Nación. A mí me eligieron San Francisco, Río Abajo, Parque Lefebvre, Juan Díaz y Don Bosco, pero cuando uno entra, yo no solo los represento a ellos, yo represento a todo el país. Claro, es así. Y dime una cosa, porque aquí pues, sabes, el programa Desde el Hogar, pues, como ya bien lo dijiste, pues somos un programa familiar y esto, y estar involucrado en política, o quererse involucrar, pues. Cuando esto fue a tu familia, ¿cuál fue la reacción de tu esposo, de tus hijos? Bueno, nosotros tenemos una filosofía en la casa y es de que no importa lo loco que sea, lo que alguien quiera hacer, mientras no afecte a nadie, lo apoyamos. Y yo vivo con 3 hombres en mi casa, mi esposo y mis 2 hijos, y todos son extremos. O sea, entonces, bueno, por eso yo creo que yo me atreví a andar en moto. Y mi vehículo era una motito, ya no me dejan andar en moto, pero era una motito Honda tipo Vespa y bueno, me da miedo, pero siempre nos apoyamos. Y para ellos fue muy natural y lógico cuando les dije voy a ser diputada, porque para ellos era como que, ok, ¿qué más viene? Este es el siguiente paso, porque siempre he estado activa de una u otra manera. Y ellos no son muy participativos, pero siempre me han dejado ser. Y ese creo que fue el éxito de mi campaña. Yo pude hacer, ellos me apoyaban, como dicen, backstage, pero sin salir al público. ¿Y tu mamá y tu papá? Bueno, yo creo que soy la extensión de mi mamá está súper contenta y me imagino. Y mi papá está muy orgulloso también. Qué bueno, qué bueno. O sea, has recibido el apoyo familiar. No tuviste eso de que, no, tú estás loca, deja eso, no sabes en lo que te vas a meter, qué lío, tu pase te va a ir. O sea, miles de cosas que dicen. Yo creo que el país se ha transformado porque, digo, no puedo quejarme, tengo mucha gente que me ha demostrado tanto amor, cariño y que, además de mi familia, porque mi familia puedo hablar de mi abuela que también está súper contenta, de mis tíos, yo tengo un tío que fue diputado y tengo una familia grande y la extensión a las amistades. Lo que yo sí te puedo resaltar es que mucha gente de este grupo que te menciono se me acercaba y me decía, estoy contenta de que te hayas atrevido, porque necesitamos gente que nos represente. Y hoy les puedo decir, nosotros tenemos una asamblea renovada, no son todos, pero ahora tenemos una gran cantidad de 35 años, es la edad promedio de diputados hoy, eso es jóvenes. Sí. Tenemos mucha gente profesional, eso es muy bueno. Muy bueno. Porque hemos pasado de que un montón de diputados ni siquiera leen leyes y hasta se confesaron de que no las leían. Entonces, tenemos mucha gente profesional, tenemos gente trabajadora, entonces le estamos metiendo otra mirada a las decisiones que se van a tomar dentro de la asamblea. Y la gente sí se empezó a involucrar y eso es lo que me emocionó, aparte de que se activaran, de que reconocieran que hay que participar. Ok, perfecto. Entonces, este tema, conversaba yo en estos días con mi esposo y le decía, oye, tú sabes que Panamá es un caso de análisis y de estudio para los politólogos, tanto nacionales como internacionales. Porque esto que ha pasado aquí en Panamá, o sea, no ha pasado en ningún otro lugar. La asamblea la vamos a tener ya en juventud, de independientes, o sea, de otra, viene, como dijiste, otra rama, o sea, lo tradicional está, pero en menor escala. O sea, ahora lo que va a contar es lo nuevo. Y me parece muy bien porque hay diversidad de edad. La mayoría son jóvenes, es cierto, pero también hay algunos que son jóvenes, pero no están en el rango de los 20 ni de los 30. Entonces, y los profesionales, o sea, entonces le comentaba yo esto a mi esposo porque decía, o sea, esto no ha pasado, o sea, como yo tenía profesora en la universidad que decía, mi Panamá
diferente. Siempre Panamá es diferente. ¿Por qué? No sé. Pero, y es bueno porque aquí ya no, o sea, vienen otras mentalidades, vienen otra cosa. Hemos visto campañas que se hicieron sin nada de publicidad, sin nada de cosas pegadas ni nada, se hicieron fue haciendo, o sea, el candidato haciendo. Entonces, creo que es una parte muy, muy buena y lo que dices, ¿no? O sea, vamos a o sea, está lo viejo y está lo nuevo. Estamos viviendo una transformación completa de nuestro sistema. Y una de las cosas importantes a resaltar, sobre todo en un programa que es familiar, es que a pesar de yo ser diputada, tengo que educar. Nosotros tenemos que enfocarnos a los gobiernos locales, porque la primera familia, después de la casa, después del hogar, es la comunidad. Y esa comunidad tiene que trabajar unida con las juntas de desarrollo local, que son personas de los barrios. Dentro de un corregimiento, por ejemplo en San Francisco, cada barrio, Villalilla, debe tener una junta de desarrollo local. Coco del Mar debe tener una junta de desarrollo local. Y esto se debe replicar en todo el país. Esas directivas de las juntas de desarrollo local de barrio, que deben unir a las familias, son las que le dicen al representante de corregimiento, y eso pasaba ya desde el gobierno pasado, o sea, ahora lo tenemos que impulsar más, son las que le dicen al representante de corregimiento en qué quieren que se invierta el dinero en el barrio. Si tenemos problemas de acera, de iluminación, de basura, de seguridad, de educación, todos los problemas se pueden empezar a resolver por ahí. Porque el representante de corregimiento es el que va a recibir el dinero, el flujo de efectivo. Lo va para realizar las obras. Exactamente. Entonces hay que fiscalizarlos, pero también hay que saber pedir lo que uno quiere. Y lo que uno quiere no es el capricho, sino es lo que la mayoría necesita. Y los representantes de corregimiento tienen que aprender que no es mi proyecto, es cómo yo traduzco la necesidad del barrio en algo tangible. Porque yo puedo querer hacer un parque por capricho, pero no es lo que necesita la comunidad. Entonces, eso es importante, que las familias se empiecen a involucrar, los jóvenes que aprendan de los mayores que participen, y los representantes que eduquen, sobre todo con las leyes, que se aprenda cómo se participa. Nosotros desde la Asamblea lo que tenemos es que vigilar que las leyes desaten los nudos que no les permiten a ellos actuar. Y tenemos muchas leyes que hay que revisar y que hay que consensuar. Por ejemplo, la ley de residuos o de basura, tenemos un problema porque hay la autoridad de aseo y los municipios. Ambos se encargan de basura, pero ninguno es responsable. Entonces hay que generar un nuevo marco general de manejo de residuos para resolver el problema. Y el problema es enorme porque involucra que hay más de 60 vertederos a cielo abierto que están contaminando en todo el país el agua subterránea, el aire. Y por ahí empezamos. O sea, hay muchas cosas que arreglar en el país y tenemos que hacerlo con fe. Caminando yo vi a mucha gente con desesperanza. Sí. Y yo de verdad con una gran sonrisa en la cara les decía, si yo estoy aquí y tú estás preocupado, somos dos que amamos Panamá, no perdamos la fe. Y así la gente empezó como que, se motivaban, pero mucha gente se siente desesperanzada porque no hay empleo. Hay muchos suicidios, pero no se dejan plasmados. Sí, no se ven plasmados en los números que maneja la policía. Tenemos que volver al ser humano. Tenemos que volver a la gente. Y yo tengo mucha confianza en que esta asamblea lo va a hacer. Perfecto, cómo no. Y entonces, Grace, sabemos que estás en un circuito que es bastante grande. Pero dinos algo. Esto es, ¿qué es? Entre todos los meses que, no sé cuánto tiempo fue tu campaña. 3 meses era la campaña. 3 meses, ok. Ese recorrido que hiciste, o sea, sabemos en términos generales del país lo que nos aqueja. Pero, por ejemplo, en tu circuito, ¿cuál es la necesidad más apremiante
la necesidad más apremiante de los 5 corregimientos del circuito 84 es empleo. Y empleo visto de 2 perspectivas diferentes, porque lo viví. No hay empleo, no califico para los empleos que hay y no encuentro personal capacitado para mi empresa. O sea, desde el empresario hasta el empleado hay una gama y la juventud ha tenido que regresar. Los que se habían independizado han tenido que regresar donde sus padres, me los encontraba en las casas. Mucho emprendedor. Y eso te dice que el panameño no está esperando que le regalen nada, pero sí hay que generar las oportunidades. O sea que, wow, estamos hablando de que entonces aquí hay algo bien interesante, porque si la necesidad es tanto del ciudadano que busca empleo como de las empresas, entonces hay algo que no está ahí. Educación. Porque, sí, exactamente. Porque no, o sea, las 2 partes están necesitadas. Y hay el recurso humano, pero entonces... Y la educación cambió. O sea, Ajá. ya el mundo cambió y las necesidades de empresa cambiaron. Y ya hoy nosotros no necesitamos... O sea, si bien es cierto, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ser técnicos y hay que ser licenciados y hay que ser doctorados. Todo esto hay que hacerlo. Pero al mismo tiempo, la visión de la empresa es diferente. Yo necesito personas que sepan resolver problemas, que tengan inteligencia emocional, que sepan analizar data, que sepan atender a la gente, que tengan otras habilidades, que sepan trabajar en equipo. Eso es más importante a que sean especialistas en algo, porque la empresa los capacita en la parte técnica. Entonces nosotros podemos, sin esperar mucho tiempo, activar el deporte, arte y cultura, y a través de clases de teatro, de baile, de la parte plástica o del deporte, nosotros a los jóvenes le podemos llevar habilidades blandas, inteligencia emocional, finanzas básicas, análisis crítico del pensamiento, durante el proceso de deporte, arte y cultura. Y podemos hacer 2 por 1 porque el joven hoy no tiene nada que hacer. Y me refiero a los que están en condiciones donde no pueden pagar clases de esto, o los que no tienen ligas, porque en la clase media trabajadora ellos sí encuentran estos espacios porque los pagan, pero el resto del panameño no. No, y algo muy importante en este sector, pues ahora San Francisco, Río Abajo, podríamos decir, en San Francisco pues se ha proliferado todo lo que son los negocios. Entonces tenemos muchos restaurantes, bares, o sea, entretenimientos nocturnos, o sea, tantas cosas que hay, pero entonces, y necesitamos mucho servicio al cliente. Igual en Río Abajo, pues con esto de la vereda afrantillana y todo esto, ¿ves? Hoy celebramos la etnia negra. Saludos a los hermanos de la etnia negra, ¿ves? Entonces tenemos todo esto y necesitamos servicio al cliente. Entonces somos un país de servicio y hoy en día todavía ese servicio al cliente, como panameños, no lo tenemos bien desarrollado como es. Y cada vez tenemos más lugares para ir a cenar, entretenimientos nocturnos, y entonces esa parte también nos falta. Siempre se habla de que los extranjeros son los que mejor atienden, aunque ya se ha visto una diferencia, pero igual está de que el panameño tiene ese déficit de la atención. Yo se lo atribuyo a que el panameño ha tenido muchos años de su dignidad machacada y pisoteada. Y mucha gente se levanta sin ánimos ni siquiera de vivir. Porque este país, que debería ser el país de la felicidad, nos encontramos tanta diferencia, porque no hay oportunidades abiertas para todo el mundo, que hay mucha gente que no. Entonces no hay empatía. O sea, se rompió el vínculo. O sea, nosotros tenemos que volver a conectar entre nosotros, a entender qué siente mi vecino con lo que está viviendo. Y eso no quiere decir que yo tenga que cargar a mi vecino, pero entenderlo hace que si lo veo pasando trabajo, lo ayudo. Claro. Y esto es simplemente tenderle una mano. En la pandemia logramos ver cómo personas se ayudaban entre sí. No tienes que comer, yo veo cómo te ayudo. Eso es lo que tenemos que volver a conectar. Para que cuando demos servicio al cliente y yo esté en una llamada en un call center,
yo pueda entender que la persona que me está llamando está preocupada por un problema y yo le dé la mejor atención posible. O que voy a un restaurante y me atienden de la mejor manera, pero tenemos que reconstruir al ser humano, ayudarle a darle herramientas para que sepa que lo más importante en su vida es él mismo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos perfectos. O sea, eso de que nadie es perfecto, somos perfectos, pero somos perfectos tal cual somos. Entonces tenemos es que explotar eso y volver a conectar con el amor. Así es, bueno, eso es lo principal, el ser humano, y es una de las cosas pues que nos olvidamos. Primero estamos pendientes de muchas otras cosas, es decir, lo bonito, lo estético, que no deja de ser importante, pero primero tenemos que vernos a cada uno como seres humanos. Así que, y bueno, Grace, cuéntanos una cosa. ¿Qué propones tú para la asamblea? O sea, ¿qué leyes propones tú? Tengo bastantes, en mi página web los pueden encontrar, Grace Hernández, y tengo bastantes, pero sí puedo resaltarles las que a mí me parecen más urgentes. La primera es la del marco de aseo, que ya les expliqué por encima, que hay que empezar a hacer una nueva estructura general de manejo de residuos. ¿Qué pasa? A través de ese manejo de residuos nosotros podemos, 1, limpiar la ciudad de forma consciente y ordenada, 2, generar mucho empleo, porque en cada corregimiento o circuito debe haber un punto de acopio, porque la basura no debe moverse por mucho tiempo en la calle, tiene que tener distancias cortas y llegar a puntos donde se empiecen a procesar en primera etapa. De allí se generan, aparte del trabajo de ese mismo punto, se generan materias primas. Y esas materias primas pueden generar empleos, empresarios o hasta personas que agarren esa materia prima y la exporten para que otros hagan negocio en otros lados. Todo eso se puede derivar de allí. Además de ir solucionando el tema de salud, de la crisis grave de salud que tenemos con los vertederos, y generar electricidad económica. Porque cada una de estos puntos de acopio genera electricidad con el residuo final que no se puede procesar para reutilizarse. Y la electricidad que generan está probada que es para su propio funcionamiento y también para inyectarlo a la red. ¿Cuál es la misión? Lograr que nadie detenga que esa inyección de electricidad al sistema no la recibamos nosotros en bajo costo en la luz. Okay. Ahí es donde estamos presos los panameños, porque estos monopolios eléctricos hacen que cuando se generan estas oportunidades no le llegue a la gente. Se sigue haciendo negocio a costillas de la gente. Eso es uno. Y va a ser difícil, pero no es imposible. Así es. Y hay que estar claro de que las cosas toman su tiempo. O sea, que aquí nadie va a venir con varita mágica. No. Así que tenemos nosotros los ciudadanos que estamos del lado de acá también bien conscientes de eso. Paciencia. Pero ustedes son el diputado número 72. Y son la bancada más grande. Más grande. Sí, pues son todos los panameños. Yo los espero ver sentados ahí en esas gradas, que si no los dejan entrar, yo salgo a abrir la puerta. Porque yo pasé por ahí, no me dejan entrar a veces. Otra ley que para mí es importante es sacar la política del deporte. Nosotros tenemos dirigentes deportivos y miembros de federaciones y de juntas directivas que son diputados, representantes, son miembros de la parte política. Y ¿qué pasa? Ellos tienen una posición de poder y usan su posición de poder para manipular el deporte como un negocio a su beneficio, a costillas de los jóvenes. Entonces, yo pretendo que Pandeportes salga del paraguas del Meduca y se convierta en una entidad autónoma. No tiene que ser un ministerio. Y que sea manejado por técnicos que sepan cómo explotar el deporte. Y en Panamá tenemos personas capacitadas de sobra y deportistas espectaculares. Así que esa es otra misión, y esta que les voy a contar es un poco larga, pero es sumamente importante para mí. Antes de pandemia, la Fundación Rescate de Alimentos midió en Merca Panamá, que solo en Merca Panamá, pero hay muchos lugares de mercado, se tiran a Cerro Patacón 25 toneladas de merma al día. Wow. O sea, eso es
literalmente un pecado, Sí. que es botar la comida, Sí. mientras tenemos más de 200,000 panameños que no ven comida. Ujú. Si nosotros logramos masificar este proyecto de esta fundación, donde transformamos la merma en un producto que no se dañe, lo enlatamos, lo envasamos y lo empezamos a repartir, nosotros podríamos no solamente alimentar comedores infantiles, de ancianos, de escuelas, sino que podríamos llevarle alimento a juntas comunales y podemos transformar, no quitar, transformar un subsidio que se llama pobreza extrema y lo podemos transformar en apoyo. Te voy a dar 2 golpes de alimentación, te voy a enseñar a cultivar alimentos y te voy a educar. Vienes a la junta comunal a comer, no vas a pasar trabajo, te voy a educar, te voy a dar inteligencia emocional, Sí. habilidades blandas, todo lo que hemos hablado, para que tú tengas las herramientas para salir de la condición en la que estás. En este momento se entrega un subsidio que es solo dinero, pero no se mide y la persona simplemente sigue viviendo de la misma forma. Y necesitamos impulsarlo, devolver la dignidad, que entiendan que sí pueden y pueden ser tan grandes y pueden llegar tan lejos como quieran. Sí, porque es que en realidad, o sea, eso de los subsidios es un paliativo, no se ha atacado el problema de raíz. Ajá. Y siempre lo vamos a seguir teniendo y teniendo y teniendo. Entonces podemos resolver varias cosas, no botemos comida, las personas que tienen merma en sus negocios, ya sean privados o mercados, pueden ir a esta planta de procesamiento a vender su merma por crédito fiscal, en vez de que sea tirado a la basura, ya tiene un valor. Y tenemos 2 mermas, tenemos la merma que se puede consumir y tenemos los residuos dañados, sucios, que no se pueden consumir, pero que sí nos generan abono. Sí. Sí. Entonces podemos generar otra Otra línea de bien. negocios para todos los panameños. Ok. No, y a la vez se le está enseñando a las personas a hacer, porque también los subsidios no nos sirven de nada estar entregando plata y que la gente también se malacostumbre a que no, a mí me pagan y ya, o sea, como que no hacen más nada. Así es. Y eso es algo que la gente tiene que aprender, que también tanto el gobierno como los políticos tampoco están para darle plata al ciudadano, porque eso también empieza desde nosotros. Y lo vi mucho ahora en las campañas, que lo primero que la gente también, y me puedes dar $50 y me puedes dar $20. Entonces queremos que los políticos cambien, pero entonces la ciudadanía está pidiendo lo mismo. A mí me pasaba. Sí. Si me das $5, yo voto por ti. Señor, yo no compro voto. Yo no compro voto. Ay. Pero sí les enseñábamos, mira, es fácil. Su voto vale mucho más de $5. Su voto vale más que un jamón. Y le explicábamos, ¿qué le regalábamos nosotros? Educación. Si usted suma los 5 presupuestos del Estado de estos 5 años y lo divide entre las personas que votaron, su voto vale más de $60,000. Entonces usted si va a recibir un jamón, recíbalo, pero que le deben mucho más. Usted tiene que poder salir, y me llevaba a la gente afuera de su casa. Párese aquí, mire a su alrededor. ¿Usted tiene la acera que soñó? No. ¿Usted tiene sus hijos en una escuela donde usted se siente cómodo y feliz de la educación que está recibiendo sus hijos? No. ¿Usted va al centro de salud y encuentra salud y medicina? No. ¿Usted tiene iluminación? No. ¿Hay seguridad? No. ¿Le recogen la basura? No. ¿Dónde están sus $60,000? Y la persona de una vez empezaba a entender cómo la corrupción sí lo está afectando. Y yo pienso que, claro, transformar esto no se hace, como decías, esto no es de la noche a la mañana, esto no es un switch que yo aprieto y todo cambia, es un proceso, pero se hace con educación, en valores y desde el amor. Por lo menos es mi filosofía. Sí, claro que sí, desde el amor, porque si no le ponemos amor a las cosas, no avanzamos como debe ser. Así que, Grace, dinos algo. Grace se tiene que retirar antes que se acabe el programa, por eso no hemos hecho pausa. Te impugnaron. Sí. Bueno, nos impugnaron. Nos impugnaron, pero entre esas estás tú. Sí. A los 5 nos impugnaron, a los 5 diputados electos del 8-4. Cuéntanos cómo va eso, o sea, ¿por qué? ¿Quién te impugnó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo les cuento. Es importante que estemos todos enterados. La elección del 8-4 se dio, la verdad, que de una forma muy transparente. Pero lo que hemos visto aquí del tema de que falta educación, lo pudimos notar
en la forma en que se llenaban las actas. Ujú. Habían, de los 353 actas que se contaron en todo el circuito 84 para diputados, habían 25 actas que tenían errores, y errores matemáticos. Ujú. Les voy a explicar uno que es de los más facilitos de entender. En una mesa de votación por ley no pueden votar más de 500 personas. Y había mesas donde fueron a votar 300 personas. Y si esas 300 personas votaron plancha, a cada candidato le tocaban los 300 votos. Ujú. Entonces, ponían total de votos válidos, 1.500 votos. Porque multiplicaban todo. Todo. Entonces, Ujú. no funciona así. Es si 300 personas votaron y le daban 300 votos a cada uno de los 5 diputados, porque era plancha, total de votos válidos, 300. Ujú. Entonces, de todas esas actas, muchas tenían sus hojas de control, que esto es una novedad en estas elecciones. La hoja de control es lo más cercano a la papeleta de votación, porque ahí está la información que viene directa del conteo de la papeleta a esta hoja de control. Ujú. Y de ahí se alimenta el acta. Ok. Entonces, cuando se empezaron a analizar, que eso lo hace la Junta de Escrutinio, que es la que está habilitada por ley a hacer esto, Ujú. con representantes certificados de todos los partidos y listas de libre postulación. Ellos eran observadores y participaban de esto. Y ellos vieron que se podían corregir porque el acta que alimenta, o sea, la hoja de control que alimenta el acta estaba muy clara y se notaban los errores. Ujú. Pero se encontraron con varias actas que no tenían hoja de control. Entonces no tiene sustento para poder claro. repararla. Y la Junta de Escrutinio no tiene capacidad legal para eliminar actas. No se pueden eliminar, simplemente se pueden no contar. Ujú. Entonces ellos nombraron estas, creo que eran 10, 11 actas inescrutables. Ujú. Y listo, eso es lo que está allí. El resultado de no saber sumar bien, el resultado de que no tenía buena capacitación para llenar el acta, pero de allí en adelante todo fue muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos todas las actas, como nos correspondía hacer el trabajo, y antes de que la Junta de Escrutinio terminara el conteo, ya nosotros sabíamos en qué terminaba todo, porque Ujú. nosotros llenamos nuestro cuadro Claro, de Excel. claro, acá hay internos. Y lo confirmábamos con nuestros compañeros de Vamos que estaban al lado de nosotros, y uno iba para allá, el otro venía para acá, ¿cómo van? ¿Lograron terminar? ¿Te salió esto? Y así. Pero el resultado demoró desde el 5 de mayo al 9 de mayo. Me acuerdo que fue como a las 11:30 de la noche ya que hicieron la proclamación. Y listo. Entonces, estas personas que están ahora reclamando que hay irregularidades, Ujú. estaban ahí, fueron testigos, Testigos. ellos firman las actas. Entonces, de verdad eso me causa mucha gracia y estamos viendo cómo tratan de manipular el poder, Ujú. porque la única cosa que están buscando es ver cómo consiguen que el 1 de julio no estemos los 71 diputados que el panameño eligió, Ujú. y respetando el voto del ciudadano, tratando de ver cómo mueven las cosas a su antojo para lograr los votos para lo que ellos quieren hacer. Lo que está en juego el 1 de mayo es la elección de la primera junta directiva de la Asamblea Nacional. Ujú. La junta directiva de la Asamblea es la que administra y maneja la Asamblea. Es la que lidera las sesiones del Pleno. Ujú. Administra planillas Ujú. paralelas Claro. a las planillas de los diputados. Ujú. Entonces, estamos viendo que ahí es donde está el poder. Ellos son los que empiezan a definir quiénes van a estar en las diferentes comisiones. Entonces, ¿qué es lo que está en juego aquí? El poder. El poder. Tenemos que estar muy pendientes de las decisiones que va a tomar el Tribunal Electoral, porque aquí lo que se tiene que respetar no es el antojo de un grupo, Ujú. es el poder del ciudadano, Claro. que lo dio el 5 de mayo y que todos fuimos vigilantes de que se llevara de la forma correcta. Eso es todo lo que yo veo aquí. O sea que se está peleando sobre algo que no tiene base. Simplemente es para que el 1 de julio la mayoría
de los diputados escogidos por el pueblo no estén. Uh-huh. Para poder que no emitan su voto y su voz. Sí, eso está claro porque si, por ejemplo, ellos aspiran a RM, que es el que está impugnando, Ajá. aspira a tener la curul de residuo de Moca, Uh-huh. que es en la que me tocó a mí, Uh-huh. ellos podían impugnarme a mí. Uh-huh. Pero eso no fue lo que hicieron, porque saben que no llegan. Ajá. No hay, o sea, la tendencia era la misma y eso Ujú. se repite, entonces no había forma de que llegaran a obtener esa curul. Uh-huh. Entonces dijeron de qué forma podemos tumbar gente. Y De fue esa, así. de esta. Impugnemos a todos. Y Bueno. así lo hemos visto, la conducta se ha repetido en varios circuitos. Creo que hasta ayer metieron otra impugnación, no sé hasta Ujú. cuándo van a tener oportunidad de hacerlo, pero Ujú. ese es el tema. Estamos viendo cómo se juegan al poder, donde el ciudadano es en lo último que están pensando. Sí, sí. Están pensando en su beneficio y cómo van ellos a manejar esto. Ujú. Así que yo apelo a que el Tribunal Electoral tome decisiones a conciencia, Ujú. pensando en que se hagan las cosas bien y defendiendo al panameño, que el panameño también lo va a valorar, porque ya el panameño despertó. Así es. Se ha despertado muchísimo, se ha avanzado mucho. Y Grace, un último mensaje aquí para las mujeres en política. Bueno, hay una frase que me aprendí ahora en política que me encantó y es que cuando la mujer entra a la política, la mujer se transforma, Ujú. pero cuando muchas mujeres entramos en la política, lo que se transforma es la política. Así que yo sé que no es fácil, yo estoy aquí hoy porque tengo un esposo que es seguro de sí mismo, que ayuda en la casa, que hace de todo y que me apoya. Ujú. Y sé que no es el caso de todo el mundo, Ujú. pero sí le quiero decir a la mujer que ya es líder de su casa, que ya es líder de su hogar, que se atreva a ser líder de su comunidad y Ujú. líder de su país. No todos tenemos que ser candidatos, pero sí todos debemos participar. Que no tengan miedo, que sepan que tenemos todo lo que necesitamos para poder construir país, solo hay que creérselo, Ujú. y que esto no es un fin. Nosotros el 5 de mayo no fuimos a votar y terminó todo. Esto es como la vida, es un proceso. Tenemos que disfrutar todas las partes del proceso, tenemos que participar y construir nuestro futuro y hacerlo en familia, hacerlo en comunidad. Sé que hoy tenemos un tema de que ya las familias no son como antes. Ujú. Hay muchas mamás solteras, hay muchas mamás jefas de casa solas. Ujú. Necesitamos apoyarnos entre nosotras, ayudarnos para poder criar a la juventud de la forma en que nosotros queremos que este país se transforme, dándole valores. Ya necesitamos énfasis en los valores más que en lo técnico. Lo demás va a venir. Ujú. Y apoyarnos entre nosotras. Perfecto, sí, la mujer siempre ha tenido en nuestro país y en el mundo pues una relevancia, y en los puestos políticos también, en menos escala, pero cada vez hay más y como dice Grace, invitar a esas jóvenes que esta pasión les despierta o que se ven motivadas por alguien. Muchas veces uno tiene un estereotipo a seguir, un ejemplo. Así que bueno. Y la mujer tiene, esto es importante, la mujer tiene unas características que son totalmente diferentes a las Sí, del hombre. sí. Entonces la importancia de entrar a la política siendo mujer es mantenerse siendo mujer. Ujú. Porque el tema es que a veces cuando entramos a un ambiente masculino nos empezamos a portar igual que ellos. Y no, nosotros tenemos que contribuir con nuestra parte para equilibrar la balanza. Ujú. Y que todos los proyectos que salgan de cualquier entidad del Estado sean lo mejor para la familia. Así es. Bueno, muchas gracias, Grace, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Vamos a una pequeñita pausa para despedirnos y regresamos. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Acción significativa para el mes de mayo. En mayo
Se nos invita a vivir la armonía y el buen trato, a ejemplo del buen pastor. Y nuestra acción significativa es dialogar con los jóvenes y las jóvenes de las zonas pastorales y los seminaristas del Seminario Mayor San José y la vida consagrada. Estemos claros, comprar prendas y artículos de segunda mano se ha convertido en una opción muy positiva. Quienes asisten los sábados al Bazar Solidario del Hogar Luisa saben que además de colaborar con esta obra de misericordia, contribuyen como buenos cristianos al cuidado de nuestra casa común. Aproveche y adquiere ropa de calidad de marcas reconocidas por 50 centavos, zapatos, juguetes, artículos de hogar y mucho más. Todos los sábados desde las 10 de la mañana te esperamos en el Hogar Luisa, ubicado en la misma cuadra de la Iglesia de Piedra. Librería Católica, con 29 años de servicio a la iglesia, ahora está más cerca de ti con más sucursales. En la ciudad de Panamá, con sus sedes en Carrasquilla y Justo Arosemena. En el interior del país, en David, Santiago, Colón, Chitré, La Chorrera, Coronado, en la Catedral de Penonomé y en Las Tablas. Sus puertas están abiertas de lunes a sábados para ofrecer una variedad de productos y artículos para bautizos, confirmaciones, primera comunión y más. También con novenas e imágenes religiosas tanto para tu hogar como para adornar a los templos y capillas. Librería Católica, comunicando cultura a un pueblo evangelizador. Radio Hogar, en el marco de la celebración de sus 70 años, presenta Defiende tu fe, convertido de la fe evangélica a la fe católica. Nos visita desde Argentina, Santiago Alarcón. Acompáñanos este 21 de septiembre en el gimnasio de la USMA a partir de las 5 de la tarde y sé testigo de esta fantástica experiencia. Defiende tu fe. Adquiere tus boletos desde 5 balboas en Panatickets o en las oficinas de Radio Hogar. Mayor información al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Queridos amigos radioescuchas, bueno, después de este interesante tema hoy aquí, pues con la diputada electa por el 8-4, Grace Hernández, y cerrando ya su tema, pues porque ya tenía que retirarse, con este mensaje pues a las mujeres, invitándolas pues a involucrarse en la política y que nos ayudemos unos a las otras. Muy interesante, y esas jóvenes, vemos muchas jóvenes en las escuelas que son dirigentes estudiantiles, que van a los debates y todo lo demás, así que ya por ahí se va haciendo el semillero y que se acerquen la juventud. Ya vemos cómo pues estamos llenos de jóvenes en la asamblea para el cambio que necesita nuestro Panamá y lo que exige el ciudadano, ¿no? Los ciudadanos somos todos y no le podemos dejar todo a la clase política. Ya lo hemos vivido por experiencia, lo que ha pasado, así que fuera de la política hay mucha gente buena, así que involúcrense, y ese llamado nos lo ha hecho el Papa, que debemos estar involucrados en la política. Que nos involucremos. Así es. Así que es como si dejáramos nuestra casa siempre en manos a otra persona. Lo mismo está pasando con nuestro país. No lo hemos dejado en las mejores manos. Es la realidad, no deja de haber gente buena dentro de la política, pero bueno, lastimosamente han pasado las cosas no muy bien. Así que bueno, queridos amigos Radio Escucha, gracias por estar otro jueves más en su programa Desde el Hogar. Hemos estado con ustedes hoy, Zulema, Daniela, y bueno, y la diputada electa por el 8-4 por Moca, Grace Hernández, que ya tuvo que retirarse. Así que bueno, los esperamos el otro jueves
en este su programa Desde el Hogar, donde lo cotidiano lo hacemos diferente. Saludos y feliz fin de semana.